Muy buenas a toda la gente aquí, escuchante, listener de Charla Bruta. Muchas gracias por estar aquí, episodio 55. Estamos en una nueva edición. Estoy aquí con, con una persona importante para nuestra generación. Estamos con David Vinuesa, estudiante de la Universidad Central de Economía. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, es Daniel Lunes. Daniel, discúlpame. No, 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 Es que no. yo cuando estoy con las gafas para la gente, yo soy muy ciego. Yo tengo una visión de 5 punto algo. Por eso tengo que tener aquí una pantalla pequeña y discúlpame a mí. Eh, Claro, claro, no, no, no te preocupes, no pasa nada. a veces pasa que también me confundo de personas, pero discúlpame, Daniel. Quería traer una persona aquí estudiada, porque ya hemos hablado de mucho fútbol, hemos hablado de cine también, pero quiero hablar de constantes reales, quiero hablar de cosas que nos afectan directamente a todos. Podríamos decir que todo es política y en lo que engloba la política se tiene que tener en consideración la economía, tenemos que tener en consideración cuál es el patrimonio del país y cómo el gobierno que está presente lo emplea. Entonces, antes de empezar con los temas, eh, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es tu motivo de hacer contenido? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, qué chévere poder compartir estos espacios. Bueno, como me comentabas un poquito antes de iniciar el programa, ¿no? Las personas que nos ven, en la mayoría son jóvenes y justamente es mi campo de acción y el campo de acción de mi movimiento. Nos interesan mucho las juventudes. Ya más adelante no quiero explayarme todavía, pero te contaré un poco sobre lo que hemos hecho por el proyecto de la Ley de Juventudes, porque la verdad es que la juventud, al ser jóvenes, es un poco lo que más nos interesa. Es más bien política en defensa propia. Este, pero sí, mi nombre es Daniel Vinuesa. Un saludo a todos. Yo soy estudiante de economía en la Universidad Central. Estoy en cuarto semestre. No sé, tal vez creo que es la cara, pero la gente suele pensar que tal vez estoy en últimos semestres o estoy egresado, pero no, estoy en cuarto semestre de economía en la Universidad Central. Soy representante estudiantil de mi facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas, por mi movimiento que se llama Movimiento Innova. De hecho, dato curioso, estoy dentro de la reunión con el ¿Está correo la de mi cuenta? movimiento. De hecho, creo que sí se va a ver en la grabación que está con el nombre ahí. Sí, sí No, se no ve. pasa nada, no, no pasa nada por eso. Al final es público, se sabe completamente quiénes somos como movimiento. Soy director académico de la Cámara de Emprendimiento Juvenil, una cámara que iniciamos como proyecto con varios amigos que intentamos vincular a los jóvenes recién graduados con las empresas, porque claro, siempre es muy difícil en este tema de la universidad pública, sobre todo, que hay esta transición de una buena formación académica, que la hay, hacia un empleo formal, un empleo digno, un empleo bien pagado. Entonces, de ahí la iniciativa de la Cámara de Emprendimiento, ¿no? Y también soy socio fundador de la Fundación Innovando la Enseñanza, que es una fundación con la cual intentamos llegar a jóvenes por fuera de la Universidad Central, porque nos dimos cuenta que podíamos expandir el campo, no solo quedarnos en la Universidad Central, y formar a jóvenes en general en temas de oratoria, en temas de, bueno, en general habilidades blandas, en temas de negocios y en temas de finanzas personales, que son como nuestras áreas de acción. Y nada, eso es un poco de lo que soy, de lo que hago. Y bueno, también hago videos en TikTok ahora último, y hablo de economía, hablo de política, un par de otras cosas. Suelen decir los economistas que los economistas mismos somos todólogos, entonces pues hablamos un poco de todo en en mi cuenta de TikTok. No, sí, yo, a ver, como contador tengo que ver también estudio de realidad nacional, intento entender cómo funcionan las normativas legales del país. Yo estoy recién en segundo semestre y realmente eh, hay una gran parte que no se hace conocer a, creo que al público en general, sino que cómo funcionan los negocios en general. Yo siento, y de hecho está por estadística comprobado, que en Ecuador hay un déficit de negocios, de que 10 negocios que abren, 7 cierran al cabo de 2 3 meses. Y es mayormente por una mala gestión, por una mala revaluación de, de, de- de financiación para el proyecto. O sea, la mayoría de gente nueva que intenta meterse en el mundo de los negocios
termina colapsando por la mala gestión del dinero. Al menos yo lo veo así. Y bueno, me alienta mucho que tengas esta organización que ayude a los jóvenes a meterse en organizaciones públicas, porque siendo de un país que más o menos se ayuda en las palancas, porque aquí vamos a ser realistas, las instituciones públicas están movidas por la misma gente desde hace 20 años, solo que en puestos distintos, en órdenes distintos, y que gente como Lucio Gutiérrez, que es un presidente que, para el que no lo sepa, escapó en un helicóptero porque ya la gente no lo aguantaba, vuelva a presentarse el día de hoy y lo haga como si nada, subiendo TikToks, a mí me parece indignante. Para mí es el reflejo de un pueblo sin Definitivamente. memoria. O sea, es brutal. Tú, eh, bueno, quiero preguntarte después un poco de tu perspectiva política, pero quiero hablar primero del presente. Eh, la situación actual del Ecuador es cortes energéticos, tenemos limitaciones de producción, se están recortando muchos salarios y hablaste de uno de estos tópicos en tus videos. Me gustaría saber por qué en el Ecuador tenemos un interés negativo en la inflación. ¿Por qué las cosas están empezando a costar menos? Y que creo que la persona que no está informada cree que es algo bueno, cree que es algo beneficioso para nosotros, que las cosas cuesten menos, pero hay un trasfondo detrás. Ujú. Claro, y sí, tienes toda la razón. De hecho, hay que hacer un mea culpa a aquellos que somos economistas o estudiamos la economía en sobresimplificar las explicaciones que nosotros hacemos, como esta típica explicación de que la inflación es negativa porque sube el nivel de precios y la deflación es positiva porque baja el nivel del precio, ¿no? Al final, esta es una simplificación que hacemos los economistas para poder explicar cómo funciona el modelo. ¿Qué es lo que pasa realmente detrás? Es que la inflación está incentivada por el consumo, es decir, la inflación trabaja a medida en que el país aumenta su consumo. Y claro, si tú ya lo ves así y no como de la otra manera, ya tiene un poco más de lógica, porque claro, si hay un gran nivel de consumo en el país, es decir, la gente está gastando mucho dinero de manera permanente, tiene cada vez más ingresos, cada vez gasta más, invierte en bienes tal vez no básicos, sino también en bienes de lujos, como puede ser un celular mejor, una computadora mejor, es decir, aumenta el nivel de consumo, pues claro, el nivel de precios tiende a subir, porque ahora hay una mayor cantidad de gente dispuesta a comprar un cierto bien que antes estaba a un determinado precio. Es simplemente por una cuestión incluso hasta de la oferta, es decir, incluso por el tema de que, no sé, tal vez tú tienes 20 computadoras en el stand y te das cuenta que te están comprando a mayor ritmo, pues le subes el precio. No solo por el hecho de que puedes ganar más como emprendimiento, que es más que necesario como emprendimiento, todos los emprendimientos buscan, su objetivo es ganar más, sino que además por desacelerar este proceso en el que te quedes sin stock, o sea, el proceso en el que te quedes ya sin producción, ¿no? Entonces, si tú lo ves a la inflación desde el lado del consumo, ya tiene mucho más lógica de la que nos plantean normalmente de que inflación sube los precios y deflación baja los precios. No, en realidad tiene que ver mucho más con el consumo. Y justamente de allí que en los últimos 2 meses, y de hecho también pasó en abril, ya podemos un poco ahondar más en el tema de abril, cuando hubo el aumento del IVA, pero en los 2 últimos meses de Ecuador lo que vimos es que hubo una inflación negativa. Entonces, claro, la lógica común y como les comentaba es pensar, o sea, qué chévere, ¿no? Porque bajaron el nivel de precios. Pero ¿por qué bajaron el nivel de precios? Lo que hay detrás de eso es que bajó el consumo. ¿Ya? ¿Y por qué baja el consumo? Porque ahora los hogares ya no tienen tanta plata como antes. Es decir, el tema de la crisis eléctrica lo que ha hecho es ahondar muchísimo en la falta de producción. O sea, tú te das cuenta de que, por ejemplo, no sé, y es un caso personal incluso, porque mi mamá en algún tiempo estuvo trabajando haciendo helados. ¿Cómo puedes mantener el tema de los helados con apagones de 14 horas? ¿No? Imposible. Entonces, y en ese sentido no puedes producir. Y si no puedes producir, no puedes vender. Conclusión, tienes menos dinero en tu bolsillo, ¿no? Y eso le pasaba a muchas familias. Y como justo tú decías al inicio, ¿no? 7 de cada 10 emprendimientos en Ecuador fracasan. Es una cifra preocupante comparado al resto de Latinoamérica, porque, por ejemplo, en un país vecino, Perú, es apenas 3. O sea, es complicado en realidad la cifra que tenemos aquí en Ecuador. Es un caso bastante excepcional en la región y para mal, ¿no? Definitivamente. Y más bien es como, es justamente esto, ¿no? De por sí los emprendimientos en Ecuador fracasan, de por sí una gran parte de la población depende de los emprendimientos, porque usualmente cuando nosotros pensamos en las grandes corporaciones, pensamos en que ellas tal vez son las que dan más empleos, porque hay empresas de 500, de 1000 empleados, empresas que son realmente grandes,
Pero si hay, no sé, 3 millones de emprendimientos en Ecuador y cada uno emplea a solamente 2 personas, tienes la mitad de la PEA ahí, la mitad de la población económicamente activa ahí. Entonces, en realidad los emprendimientos emplean a muchísima más gente de la que creemos. Entonces, ¿qué pasa? Tú como emprendimiento, como no puedes producir por los cortes energéticos y como emprendimiento, por lo general en Ecuador, sobreviven al día, o sea, lo que se produce en el día es lo que sirve para reinvertir el día de mañana y así recibir la cadena, pues no tienes un colchón para comprar generadores. Es lo que le pasó a la gran mayoría de ecuatorianos. Entonces, ¿qué te queda? Reducir la producción. Entonces tú bajas la producción, bajas la producción, bajas la producción. Y como bajas la producción, baja el consumo, baja el consumo, baja el consumo. ¿Por qué? Porque tanto tú como productor no tienes dinero en el bolsillo porque no lograste vender y como consumidor ya no tienes esta variedad en el mercado como para poder comprar. Entonces, ¿qué pasa? Tú como consumidor te quedas relegado atrás a comprar solo necesario, ¿no? Entonces, compras, no sé, si comprabas tal vez una variedad de cárnicos, ahora solamente compras pollo. Si tal vez comprabas una variedad de sabores de bebidas, ahora solamente compras un sabor. Entonces se va contrayendo, se va contrayendo, contrayendo. Por eso es súper importante la idea de la contracción del consumo, ¿sí? Porque es como pensar como que el país se va haciendo más chiquito en temas de consumo, o sea, el país se expande, es decir, cada vez consume más y se contrae, ¿no? Entonces, por eso es súper importante la idea de la contracción del consumo. Y claro, eso termina convirtiéndose en un ciclo, porque como lo explicaba en mi video, ¿qué tal si tú ahorita estás ganando, no sé, el básico, $460, que ganar el básico en Ecuador hoy se ha vuelto un privilegio, No es es privilegio, una sí, locura, sí. claro. Antes trabajar en McDonald's era una humillación, ahora hasta el día te pagan esos manes. O sea, cuidado con trabajar en McDonald's. Hablando específicamente de lo que me mencionaste sobre que los emprendimientos trabajan al día, ¿tú sientes que de alguna manera las macroempresas que sí disponen de una surtición eléctrica, porque la mayoría de estas fábricas, por ejemplo, FEMSA, Danic, todas estas que hacen aceites, producen en masa, tienen su generador, pero como me lo mencionabas, la mayoría de empleadores están en emprendimientos y en el emprendimiento casi no ganan el salario mínimo. O sea, considerando ahora ya el déficit de producción, considerando el déficit de compra, sientes que de alguna manera, y bueno, aquí vamos a hablar otra cosa de tus videos, el tema de nuestra crisis energética ya ha sido histórico, pero actualmente no estamos utilizando dos variables que tú mencionaste en tus videos, que ya tenemos, que no tenemos que invertir y que podrían ser un lugar a la solución que podemos tener. Uh -huh. Claro, y sí, de hecho, fíjate que con este tema de la crisis energética me ha tocado un poco ir trabajando sobre la marcha, porque claro, yo soy estudiante de economía, entonces no es como que estaba al tanto del tema, porque nos pasó a muchos, y estoy seguro que a ti también te pasó, que dábamos bastante por sentado el hecho de que existe luz. O sea, es algo tan básico como llegar a tu casa y conectar el Todos cargador y los días. celular, que ni siquiera estábamos conscientes de el nivel de infraestructura tan vasto que se requiere para que tú puedas llegar a tu casa y conectar en la pared tu cargador. Entonces nos agarró sobre la marcha ir investigando este tema. Me ha tocado investigar muchos temas. El Colegio de Economistas de Ingenieros, perdón, el Colegio de Ingenieros Eléctricos, que queda al lado del Colegio de Economistas, ha hecho muy buenas investigaciones sobre el tema. De ellos es de quien principalmente me he empapado y he leído también el Plan Maestro de Electricidad que estaba previsto para terminar en 2030. Y un poco las conclusiones que uno puede sacar es que, digo, definitivamente hay un problema en el tema del mantenimiento. O sea, digo, creo que en este momento tendríamos que desmitificar esta idea de que es culpa del clima, o sea, en el sentido de que evidentemente hay un componente climático que incide en cómo nosotros podemos producir energía, porque producimos principalmente hidroeléctricas, eso es innegable, pero también me parece ya una idea muy infantil, si se quiere ver de algún modo, mantener esta lógica de que es que no producimos porque no llueve. No, lo que pasa es que tú tienes que armar un plan de contingencia para cuando no llueva. ¿Se entiende? Entonces es Claro. como, Además que esto pasa cada 3 años. O por sea, supuesto, claro. desde Sixto Durán Ballén tenemos este problema de la luz. Y bueno, sobre todo enfocándonos al fenómeno del niño, ¿verdad? Si no me equivoco. Esto ya debería estar prevenido. Esto ya debería Claro. estar invertido. Tú planteaste dos soluciones, aquí las tengo. Que es utilizar los gases o sea, los mecheros que emiten gas en las productoras petroleras
y la planta termogás de Machala, que no está produciendo a su máxima capacidad. Explícanos un poco de estas dos Ujú. y bueno, Bien. expondremos por qué es un problema político del que no se resuelve. Porque, y antes de que empieces, yo siento que es una mala gestión. No hay otra respuesta de que es una mala gestión Ujú. y que no es una mala gestión de uno, es una mala gestión de varios. Sí, absolutamente. Y digo, me pasa mucho que en el formato de videos de TikTok, como es un formato muy corto, no hay como mucho espacio para explayarte. Entonces, como me encanta poder tener esta oportunidad como para poder explayarme más y poder explicar como que Aquí varias, tira del varias chicle, cosas que, de largo, lo que quieras. varias cosas que inciden en el fenómeno, ¿no? Y Ujú. digo, me parece que lo primero es este tema de que, bueno, con la primera propuesta, el tema de los mecheros. En Ecuador los derechos de la tierra se empiezan a reconocer a partir de nuestra última constitución y a partir de ahí se genera un proceso súper importante del reconocimiento a la importancia de la biomasa, o sea, de todo lo que son los ecosistemas amazónicos, los ecosistemas naturales de generación de plantas natural, esta retroalimentación que hace la tierra con sí misma para poder producir alimentos de manera natural, y todos estos se vuelven como que dentro del marco legal, porque antes de esto no estaba regulado. El resultado de esto es que la tierra gana derechos en sí misma y se vuelve como un hito histórico en cuanto a quienes son afines al movimiento ambientalista, ¿no? Aquí en Ecuador. ¿Y qué pasa? eh, las grandes petroleras empezaron a utilizar este tema de los mecheros para poder evacuar todos sus gases, ¿no? Al final, la producción petrolera, sobre todo el fracking, que el fracking es este proceso en el cual aquellos líquidos, por así decirlo, que no son necesariamente petróleo, se pueden convertir en petróleo de una menor calidad, pues sufren, o sea, pasan por un proceso de fracking, y este proceso de fracking es un proceso de compresión, ¿no? Y Ujú. esta compresión lo que libera son gases. Entonces, claro, a algún lado tienes que mandar esos gases. No los puedes liberar directamente al ambiente porque tienes trabajadores ahí, entonces los puedes Claro. matar, pero tampoco los puedes dejar por debajo de la tierra porque vas a dañar la producción petrolera. ¿Qué es lo que optaron estas empresas petroleras por hacer? Poner mecheros, que son una estructura alta por la cual sube un tubo, y arriba del tubo pues hay pues un Fuego. para, ajá, claro, para que se prendan estos gases, y de ahí viene el nombre de mechero, ¿no? Porque tiene como esta estructura que se prende fuego arriba y parece como si estuvieses prendiendo un mechero, ¿no? Para el final, ese fuego que nosotros vemos ahí es el resultado de los gases que emanan. Y esto es súper contaminante. De hecho, hay un reportaje muy interesante en YouTube que le invito a la audiencia a ver, donde justamente es un youtuber español, no recuerdo ahora su nombre, pero es un youtuber español que viaja acá a Ecuador y se va a las comunidades amazónicas y se da cuenta de que hay niños que están tosiendo flema de color negro que son aledaños a las comunidades donde están situados estos mecheros, ¿no? El Entonces, Lethal Crisis, me parece. sí, me parece que Sí, sí, me sí, parece le que es Lethal entrevisté Crisis. al camarógrafo también. Sí, También me habló de que acá, en la selva amazónica, habían pantanos, pero así pantanos de que no podían cruzar por encima de la cintura de petróleo. O sea, claro. y esa es derivación, obviamente, y repetimos, de una mala gestión. Chevron, eso también fue una mala gestión del gobierno, que dejaron que el arbitraje internacional nos afectara, que no vengan a hacerse cargo de esos gringos hijoputas del petróleo que dejaron. Y volviendo al tema, eh, aunque es una solución muy contaminante, es posible generar energía de ella. Claro, justo a eso iba. Claro. Este gas que se utiliza podría ser redirigido para producirse en una planta que produce energía a través del uso de gas. Y este gas, claro, incluso había personas que me comentaban, no, claro, pero es que sigues contaminando. Ya, pero es mucho más contaminante que seguir quemando ese mechero, porque esto genera aparte carbono y sigues dañando como, aparte de la biomasa que se encuentra alrededor, terminas dañando también la capa de ozono. Entonces al final es como este doble efecto, y lo Claro. que generas es incluso un efecto multiplicador, porque a medida que tú degradas la capa de ozono en esta zona, cada vez hay más olas de calor, ¿no? Entonces estas olas de calor terminan afectando aún más a la población, que ya de por sí se ha afectado por el daño a la biomasa, ¿no? Entonces, eso es, digamos, muchísimo más contaminante que poder utilizarlo para la producción de energía. Además que una vez llegado a una planta de tratamiento energética, se le puede dar otro uso distinto o se lo puede evacuar de manera ecológicamente sostenible, ¿no? Entonces, pero claro, eso ya requería un proceso de inversión, y mis propuestas siempre son alineadas a que el gobierno no se pueda cruzar de brazos en el sentido de decir, no, es que no hay plata y yo no hago nada, ¿no? Entonces, siempre mis propuestas son pensadas de ese lado, o sea, de que De el algo que gobierno, ya está, de algo que exacto,
bueno, ya vamos a entrar con el tema de la inversión de ministerios, porque ese es otro temita. Sí, Pero si el gobierno no quiere poner plata, perfecto. Es algo que ya tenemos, es algo que ya nos afecta y es algo que no lo usan. claro, Como la planta Termogás de Machala. Aquí también hay un problema de expulsión de gas, supongo. O sea, eso también debe contaminar. claro. En- Lo que pasa en cambio en Termogas Machalas, que es mi segunda propuesta, ¿no? Entonces, un Ujú. poco para resumir, porque tal vez nos fuimos por el otro lado, la primera propuesta es utilizar los mecheros que están obligados hasta el 2025 a dejar de funcionar. Hay una sentencia ejecutoriada contra Ecuador por violación de derechos a la tierra, en la cual se dictamina que tienen que cerrar todos los mecheros hasta 2025. Digo, al paso que vamos no lo vamos a lograr, entonces, ¿qué mejor que aprovechar esos mecheros para producir energía, ¿no? Hasta que se cierren, claro. Hasta que se cierren definitivamente. Entonces, el segundo paso es, en cambio, bueno, y generaría 54 megavatios, que 54 megavatios vendría a ser, sería una décima parte del problema que tenemos ahorita de generación, pero claro, o sea, uno puede decir, bueno, es una cantidad pequeña, ya, pero lo tienes que hacer, o sea, aparte de que se tiene que hacer sí o sí, igual estás generando electricidad que necesariamente es positiva, ¿no? Y es menos dinero a Colombia que les damos. O sea, Por supuesto, es producción eso nacional al también final. fue algo bien estúpido. Llegamos en un momento energético, porque en 2008 a 2010 éramos 15 potencia de generación por, por hidroeléctricas. Sí, Y por el mal mantenimiento, por la mala gestión, terminamos dependiendo de los que les vendíamos energía. Ok, claro. prosigue Entonces, con el problema de la planta de Machala. no, sí, y definitivamente, ¿no? Al final Ecuador ha perdido muchísimo de ese vigor que tenía antes en producción eléctrica. Entonces, claro. em, en cambio, la segunda propuesta es repotenciar Termogas Machala. Termogas Machala es una planta eléctrica que produce a través del uso de gas natural, ¿no? Y lo interesante de esta planta es que ellos producen 480 megavatios. Es un montón. Con esto solucionas la mitad de la crisis energética que tenemos hoy. O sea, es un montón. Digo, sería como el 40 y pico por ciento, casi la mitad, pero solucionas muchísimo de la crisis energética que tienes hoy si la pones a producir al 100%, porque ahorita apenas nos está entregando 100 megavatios de esos, ¿no? Y al final, y 100 megavatios es una cifra bastante A un cuarto está generosa. funcionando. Claro. Sí, sí, claro, es una cifra bastante generosa decir que nos produce 100 porque incluso a veces llega a producir menos. Hay días donde produce 50, ¿no? Entonces, es compleja esta situación. Y claro, si uno se pone a investigar de dónde radica este problema, hay tres componentes principales que hacen que Termogas Machala pueda producir electricidad. El primero es el campo de producción Campo Alegre, que es, digamos, una plataforma situada, esta típica plataforma de películas situadas en medio del océano, así, Claro. pero que produce gas, ¿no? Ese es Campo Amistad. De Campo Amistad, ese gas se transporta hacia este, una planta de tratamiento que es donde realmente está el problema, ¿no? Esta planta de tratamiento lo que hace es convertir el gas natural que llega allá en gas licuado y el gas licuado luego ya se envía para que se genere electricidad. Y lo que pasa aquí es que su potencial de generación son 16 millones de pies cúbicos, lo cual es un montón de electricidad, pero actualmente solamente puede producir, o sea, con toda su capacidad instalada y suponiendo eh, Llega el gas. que llegue el gas y que están trabajando de manera correcta y que no hay ningún tipo de problemas en esa generación, solo pueden generar 7 millones, o sea, ni la mitad. Y eso en el mejor de los escenarios. Entonces, claro, en el día a día no es que se experimenta el mejor de los escenarios, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Lo que pasa es que, digamos, la licitación para la compra de los insumos que se necesita para poder producir los 16 millones ya fue hecha. O sea, los insumos ahí están. Y de Ujú. hecho, si uno ve un reportaje interesante que hizo Teleamazonas, no es que sea muy afín al medio, pero hizo el reportaje Teleamazonas, pues estaban arrumbados los equipos para poder trabajar, estaban arrumbados y no había nadie que los trabaje porque no había personal y no había el presupuesto para poder trabajarlos. Entonces, ¿qué necesitas al final? Poner a gente ahí preparada, poner a trabajar estos insumos que estaban ahí botados, arrinconados en un almacén y empezar a generar más gas. Y la generación está la producción del tratamiento de mayor gas, pues va a generar mayor electricidad, ¿no? Entonces, igual, es siempre en esta línea de propuestas que el gobierno no te puede decir que no porque no hay plata. Es una cuestión de contratar personal capacitado en la materia, es cuestión de poner a gente que pueda desarrumbar estos insumos que se necesitan para producir y nada, poner la planta a producir al máximo. De hecho, incluso hablaba de un poco incluir un tema tecnológico que no me daba para extenderme en el video, pero ya que estamos en este formato, Profundice. una,
Una idea que de hecho es súper interesante que se podría incluir en esta planta de tratamiento es aumentar ¿cómo es? Aumentar una cámara de reservas de gas, ¿no? Porque al final se produce en línea. ¿Qué significa que se produce en línea? Que lo mismo que se está produciendo en el mismo tiempo es lo que se termina tratando, ¿no? O sea, es decir, si se produce uno acá, se trata uno acá, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a lo largo del día la producción es irregular y terminas perdiendo producción. Sería mucho más útil tener una cámara donde se pueda almacenar el gas y que estés constantemente produciendo la misma cantidad, porque todo el gas excedente que se produce en el día va a la cámara. Y cuando hay déficit de producción de gas, pues ese gas que está Utilizas dentro la de la cámara, cámara, va claro. compensando la producción. Entonces, eso es incluso una idea que se planteó en algún momento. Repito, esto incurría en un tema de inversión que es súper importante que el gobierno invierta, pero es sobre todo para que el gobierno no se haga el loco, digamos. El gobierno no puede decir, no, es que no hay plata, entonces no puedo hacer eso, ¿no? Hablando de que el gobierno nos diga que no hay plata. eh, Primero, para introducir un poco este tema, comentaste en un video tuyo que el gobierno, bueno, la mayoría de ministerios no utiliza más del 25% del dinero que poseen para la inversión en proyectos, soluciones, mantenimientos, lo que sea. Quiero hacer ver a nuestra audiencia, bueno, ver y oír, porque esto también está en Spotify, que es un problema constante, es un problema que existe en el momento en el que se abrió la hidroeléctrica y no porque la hidroeléctrica haya estado en mal estado, sino porque desde ese momento no se consideró un plan de mantenimiento, un plan de reforma, un plan de mínimo refacción de los errores que tenían antes y pasaron ya 4 gobiernos de eso. Vamos a contar Lenin, Lazo, Novoa y ahorita el random que salga. Que por cierto, yo no pienso que reelijan a Novoa. O sea, sí, ya fuera de tema. Yo no Yo pienso tengo listas mis maletas en caso de que no vuelva. Yo No, ya pues. estoy. Están baratos los tickets a las Islas Mauricio, que es donde tiene una cuenta Austral Technological, que ya vamos a hablar de esta empresa. Pero sí, sí, ya. A Si Nova ver, vuelve a eso ganar, de que el tocará gobierno se fume 90 millones de dólares no me cabe. O sea, definitivamente. a ver, para introducir también a la gente, antes de hablar de secretitos uruguayos, hablemos de esto de que los ministerios no pueden utilizar su fondo. ¿Por qué? Dale, dale. ¿Por qué ellos no pueden manejar este dinero? ¿Por qué no lo utilizan? Bien, aquí va la explicación para todo lo dice que nos esté escuchando. Voy a presumir un poco que y claro, guardando el respeto, estoy seguro que muchos tendrán la idea, pero es importante como para explicarles a todos, ¿no? Ujú. El gobierno tiene dos fases principales de presupuesto. Está el presupuesto asignado y el presupuesto prorrogado. El presupuesto asignado no es nada más que, como decir, lo que uno planea que va a gastar en la casa, ¿no? ¿Sabes qué? Tú ganas 450, yo gano 500, entre los dos juntamos nuestro sueldo y presupuestamos los gastos de la casa. Se nos va a 300 en arriendo, 200 en alimentos, etcétera, 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 ¿no? Ese es el presupuestado. Y el prorrogado es el que efectivamente se termina otorgando, ¿no? Es decir, capaz en mi trabajo, no sé, me hicieron un descuento y me dijeron, pucha, ¿sabes qué? Me tocó darte menos plata, ¿no? Ujú. O ¿sabes qué? A mí me dieron un poquito más de plata porque me fue bien, ¿no? Entonces, esa es como la principal diferencia. Hay otros dos ciclos, pero para efectos de la explicación, no son necesarios los otros dos ciclos porque tienen que ver más con el tema de el otro ciclo sería donde ya están finiquitados los bienes, o sea, cuando sumas los bienes ya con el valor al que te llegaron, porque a veces se entregan en varios años, Ujú. más el presupuesto que tienes, y la fase inicial sería en cambio la que está en el Plan Nacional de Desarrollo. O a veces Pero, nos entregan. O claro, sea, hay escuelas que votan, o sea. claro, claro. Entonces, claro, porque tal vez alguien me puede decir, no, son cuatro fases. Sí, yo sé que son cuatro fases, pero para efectos de la explicación de lo que vamos a hablar ahora, es importante que la audiencia tenga clara estas dos fases, ¿no? Ujú. Que es la fase del presupuesto el planificado y el presupuesto ¿Qué le dan? prorrogado, sí. Entonces, con esta idea clara, pues hice la investigación del presupuesto prorrogado, que como les repito, es lo que ya realmente se tiene, o sea, lo que ya realmente los ministerios tienen en plata, y uno haciendo la investigación se da cuenta de que los ministerios en su plan anual de inversiones, que aquí paréntesis, el plan anual de inversiones es como una lista de proyectos que tiene el gobierno de obras públicas y de proyectos A sociales, ¿no? realizar en el año o en el Exacto. periodo del gobierno.
Claro, y ahí me parece incluso importante diferenciarlo de el POA, ¿no? Que el POA en cambio es el plan operativo anual que se toma en cuenta salarios, ¿no? Entonces, porque mucha gente en el video me comentaba, ¿no? Como, no, es que toda esa plata se va en gastos de sueldos. Y eso no tiene nada que ver con el PAI, porque el PAI justamente es PAI porque habla sobre las inversiones, ¿no? El gasto corriente que se hace en sueldos en los ministerios, es decir, pagarle a todos los empleados del ministerio, va en el POA. Entonces, el Claro. PAI, que es lo que la investigación que yo hice, que es sobre el PAI, ya está descontando todo el tema de sueldos. O sea, no es que esa plata no se ejecuta porque esa plata va a los sueldos y están guardando para pagar los sueldos, no, no No, tiene es nada que que viene ver. en el presupuesto. En el Claro, presupuesto, ahí ya se estima bueno, no se estima, ya se dictamina el salario que va a tener cada persona. Incluso yo sé que a finales de año, tipo diciembre, se hace la liquidación de empleadores públicos y usualmente le dan el doble de dinero, le dan una liquidación, depende cuánto tiempo haya estado en el servicio público y hasta ahí. Pero el sueldo de cada empleador público ya está dictaminado en un presupuesto para toda la gente que claro. especula. Entonces, claro, ya entendiendo este marco de que de lo que vamos a hablar a continuación es plata que ya está libre de gastos, o sea, ya es plata que es directa para inversión, y entendiendo que es plata que ya tienen los ministerios, es que yo he encontrado las siguientes cifras, y es que la gran mayoría de ministerios, y ahorita ya estamos a diciembre y el dato no ha cambiado, hasta mitad del año 2024 no han ejecutado ni el 25% de su presupuesto. Es una locura, es en realidad un tema súper preocupante porque cada dólar que no se ejecuta es una obra menos, es un proyecto social menos, es menor bienestar para las familias ecuatorianas y sobre todo es mayor desarticulación del Estado. Digo, me parece que para efectos de esta conversación hay que superar esa idea de que tenemos que desmantelar el Estado. La realidad es que nos guste o no, el Estado existe, el Estado es un agente económico vital dentro de la circulación económica y más allá del debate de si el Estado debería estar o no debería estar en la economía, lo cierto es que hoy por hoy está. Y tenemos que ceñirnos a cómo funciona la realidad hoy, porque los ecuatorianos no viven de ideas, no viven de ideales, de construcciones sobre si el gobierno debería o no debería estar. El ecuatoriano vive de lo que pasa en la realidad, ¿no? Y la realidad hoy por hoy es que el Estado es un agente súper importante dentro de la economía y este hecho de que se desarticule el Estado, o sea, de que el Estado cada vez tenga menos incidencia dentro del territorio, lo que termina generando es mayor pobreza, mayor exclusión social y mayor marginación, ¿no? Entonces, claro, uno puede observar datos como, por ejemplo, que las universidades politécnicas, perdón, las universidades y las escuelas politécnicas, hoy que está tan en auge todo el tema de que los chicos no pueden ingresar a las universidades públicas, apenas ejecutan el 14% de su presupuesto, ¿no? Es súper problemático, apenas el 14%. Esos son muchísimas aulas que podrían ser construidas, muchísimos profesores más que podrían ser contratados y, Cupos, en sobre todo definitivamente, cupos. gente que podría estar estudiando en el sistema público, ¿no? Y Mientras que por el lado del Ministerio de Educación, por ejemplo, ellos han ejecutado apenas del 15%. Estamos con problemas de que no hay abasto en los hospitales públicos, no hay abasto de medicinas, no hay ni siquiera una caja de paracetamol, no hay ni siquiera una inyección y el Ministerio de Salud apenas ejecuta el 14%. Y el dato que es incluso más relevante, ¿no? Ahora que el gobierno de Daniel Noboa y su equipo de comunicación han manejado tanto esta narrativa de que ellos son quienes están combatiendo realmente el crimen organizado, quienes realmente están trabajando en cambiar el país. Por eso, pues si uno ve las cifras del Ministerio de Gobierno, apenas han ejecutado, perdón, ni siquiera han ejecutado. Tienen un índice de ejecución del 0%. O sea, de 90 millones de dólares, que es el presupuesto que tiene el Ministerio de Gobierno, ha ejecutado el 0%, ¿no? Entonces, nada, es súper preocupante nada para en los ese sentido. entendidos. Y hay muchísimos más ministerios en realidad. Y más bien, el único ministerio del cual podríamos destacar, entre comillas, es el Ministerio de Producción, Pesca y Minas, que ellos han ejecutado el 45%, pero por fuera de eso, ningún otro ministerio ni institución pública se salva. Ninguno Pero, se salva. pero en todo caso, 45% también me parece sumamente bajo para Claro, un, también, definitivamente. un aspecto de inversión súper vital para nuestra economía, como sería la pesca. Somos un país que exporta camarón, flores y cacao. O sea, Claro, definitivamente. no, es un pilar básico para nuestra economía. Y además, quiero resaltar, porque yo tengo un emputamiento tristemente con tu universidad, no tiene nada que ver contigo, porque yo soy de Quito y yo intenté entrar a la Universidad Central. Y bueno, no por mi caso, porque yo me gradué con una calificación normalita, yo me gradué con 8.30 y luego en la prueba di 8.70.
pero que te quiten 10 puntos primero por ser de colegio particular. Primero, porque eso se notaba al final cuando te mostraron la nota. Yo no tuve la misma nota cuando di la prueba a cuando me mostraron en el sistema. Fue distinto. A la cantidad de cupos. A, bueno, tengo un familiar mío que fue estudiante de honor, o sea, 9 punto algo de promedio y sacó 9,70 y no la admitieron en enfermería, ni siquiera en medicina. O sea, la limitación que existe, al menos en Quito, de universidades públicas, que solo está la ESPE, la Central, la Poli y no mucho más. Sí, no, no hay mucha más oferta Por académica en eso, pero realidad. así pública. Porque la Claro, educación pública supongo que debería ser un derecho. Yo para tener un cupo público me fui a Loja. Estoy estudiando en Loja. Y porque, bueno, también el nivel académico supongo que es menor. Pero eh, si no, no hubiese podido tener mi tercer nivel público. Y consideremos que es un gasto de 60.000 por carrera, estimadamente. Eso es un gasto. Bueno, especificando en esto del gobierno. Parece que no se invierte, pero nuestro presidente se afana de presumir que nos trajo unos generadores. ¿Cómo fue que los estafaron? ¿Cómo fue? Eso pasó hoy o ayer, me parece, ¿verdad? sí, ayer pasó. Entonces, que vayan a dar una entrevista a la posta y vayan a decir, sí, nos estafó una empresa por 90 millones de dólares en producción de generadores. Puta, eso es de cara dura. Como si ese dinero no fuese empleado en causas como seguridad, que otra cosa. Perdón por no dejarte hablar y por No, no, tranquilo. enfatizar en esto. Que nuestro presidente diga, nuestro gobierno fue enfocado en la economía y no en la inseguridad, y que maten a 10 personas en el oro por día es insultante. Es, es una reducción humana nuestra. No siento que sea acorde a lo que es real. No siento que viven una realidad. Y, y bueno, ¿cómo esto surgió? ¿Cómo fue estafado nuestro gobierno? ¿Qué es lo que sucedió? Claro, uy, Uy, espérame, se me desconectó la cámara, la no te cámara, sí, sí. preocupes. A ver, ya listo, Listo, ya. tranqui. Listo. Entonces, sí, claro, justo ayer salió una noticia de que la ministra Inés Manzano salió a decir que, uy, hubo un problema con los generadores de Progen y que nada, que pena con los ecuatorianos, pero pues bueno, así es la vida, 90 millones más, 90 millones menos, qué podría salir mal, ¿no? Al final, claro, y aquí se nota como siempre desde el gobierno se habla bastante cómodo cuando no es la plata de ellos, ¿no? Al final es la plata que pagamos los impuestos con el alza del IVA, es la plata que pagamos los ecuatorianos con el impuesto a la renta, es la plata que pagamos con los tributos al municipio, y esos 90 millones de dólares que habrá costado la recaudación de millones de ecuatorianos se esfumaron de un día al otro simplemente, y nada, la ministra sale a comunicar, ni siquiera a través de un medio oficial, a través de un medio tercero, a decir que, Bueno, pues bueno, ya no hay pues, generadores, ¿no? Entonces, nos deja mucho entrever de la falta de planificación que tiene este gobierno, ¿no? Y además, lo poco profesionales que son, más allá de sugerir o no corrupción, porque en mis videos siempre intento manejar esta línea donde no digo explícitamente que hay corrupción detrás, porque intento presuponer, a pesar de que cada vez se me hace más difícil, intento presuponer que, digamos, gente buena, o sea, hay falta de experiencia dentro del gobierno, lo hacen porque no saben, tal vez es su primera chamba, no sé, entonces intento presuponer que no hay corrupción, pero cada vez es más difícil hacerlo, ¿no? Entonces, claro, pensando sobre esto, el tema de los 90 millones, hace no mucho, hace menos de un mes, se hizo pública, no, creo que ya es un mes, de hecho, es un mes, que se hizo pública la noticia de que el gobierno contrató para generación eléctrica a una empresa que se llama Austral Technical Management, ¿no? Que es una empresa de origen uruguayo sí. que se constituye aquí en el país hace 3 meses, ahora 4,
este, y que es una sociedad por acciones simplificadas, ¿no? Que SAS, para los amigos. sí, es una SAS. Entonces, ¿qué significa ser una sociedad de acciones simplificadas? Esta es una nueva modalidad que surgió para allá del 2019 que permite a dos personas naturales crear una empresa en cuestión de una tarde. Es un trámite que se hace en línea, se suscribe el registro mercantil también en línea, o sea, el nombre bajo el cual va a funcionar esta empresa, y ya tienes constituida la empresa en un día, ¿no? Ahora, la crítica, y esto me gustaría aclararlo, la crítica no es contra las SAS, ¿no? Las SAS, de hecho, han sido Claro. una muy buena herramienta para que varias personas puedan trabajar en conjunto y Emprendimientos, puedan claro, claro. emprender, ¿no? El problema es que estamos hablando de 90 millones de dólares y estamos hablando de la crisis más importante de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, digo, creo que por lo menos podríamos encontrar una empresa que sea algo más que una SAS, ¿no? O sea, creo que por lo menos nos merecemos eso, ¿no? Y aparte, Sí. ese es la segunda arista, ¿no? Que se les otorga 90 millones de dólares a esta empresa para que puedan trabajar y se les da un adelanto del 50%, o sea, 45 millones de dólares que se les dio así, de la noche a la mañana, siendo una empresa que se constituyó hace apenas 4 meses y además que se constituyen en Uruguay, porque esa es mucha la confusión que tiene la gente, porque dice, no es que se constituyó hace 4 meses aquí en Ecuador es para solventar la crisis eléctrica, no, se constituyó hace 4 meses en Uruguay. ¿Sí? Entonces, es importante hacer esta diferenciación. Y antes No de que es que empiecen los cortes. Justo exacto, antes, de hecho. justo antes de que empiecen los cortes, exacto. Entonces, se constituye en Uruguay, aquí en Ecuador viene a constituirse un mes después, ¿no? Entonces, porque la gente suele confundir, ¿no? Porque si no, si es que lo hizo en Uruguay y están en su libre derecho, Uruguay es un país muy libre para generar este emprendimiento. Sí, pero eso fue Ahí en lavas Uruguay. mucho. Ahí Aquí, se puede lavar mucho. sí, definitivamente, ¿no? Por los Definitivamente. impuestos. Allí no cobran tanto impuesto, me parece. Me Sí, parece. definitivamente. Tiene una tasa de Déjame impuesto a la renta muy. rebuscar cuánto es el impuesto. Hasta eso puede seguir. Entonces, claro, ¿qué termina pasando? Se le da el contrato a esta empresa Austral Technical Management y ellos allá en Uruguay se suscriben como una empresa con un capital de 10.000 pesos uruguayos, que a la conversión del tipo de hoy en dólares serían $232, ¿no? Entonces, da mucho que decir del gobierno cuando le da 90 millones de dólares a una empresa que tiene un solo accionista, que se constituye en una tarde y que apenas tiene $232 de capital, ¿no? O sea, Bueno, ya no. cuarenta y ya no. cinco millones Ahora ya tienen, 432. exacto, ahora ya tienen ese dinero, ¿no? Hijos Entonces, de puta, sí. A ver, seamos, claro, seamos ya un poco más pragmáticos. Creo que este es un medio libre. Y espero que sea un medio libre. Porque también vamos a hablar de un tema de seguridad feo que ujú. tengo aquí. Pero, ¿tú sientes que la desaprobación al presidente, problemas públicos que pasaron, cosas como la de Mugre Sur, que también podemos hablar de Mugre Sur, que para mí colgar un cartón no es tan feo? No es tan feo a comparativa de que se mueran 10 personas al día en una sola provincia. Me parece mucho menos impactante eso. Ujú. Em, Quiero que hables un poco más así ya haciendo tu estudio social, porque yo también he hecho mi estudio de realidad nacional. ¿Tú sientes que nuestro dirigente, nuestro presidente, tiene aún la aprobación? Al menos no de la gente rica. De la gente rica sabemos que tiene la aprobación. Pero en el Ujú. Napo ya es persona no grata. O sea, no lo quieren en esa provincia. No lo quieren tampoco en Riobamba. En Riobamba le tiraron ladrillos. Y eso no salió en las noticias. Yo no vi una puta noticia de que eso pasara. ¿Tú sientes que existe este tipo de censura a la oposición a nuestro presidente? Sí, me parece que definitivamente Daniel Noboa viene a mostrar un poco lo que son los rasgos modernos del fascismo. Hay autores muy interesantes como Byung-Chul Han que hablan sobre los rasgos modernos del fascismo, ¿no? Porque Byung-Chul Han tiene esta idea de que el fascismo tal como lo concebimos en la Segunda Guerra Mundial ya no existe porque hoy sus mecanismos de coerción, o sea, sus mecanismos para poder aplastar a la oposición son mucho más sofisticados, ¿no? Y siento que Daniel Noboa viene a representar bastante bien eso, ¿no? Digamos, digo, yo no soy afín a las políticas de Jan Topic, pero Jan Topic era uno de los candidatos más opcionados, era la tercera vía y se posicionaba a través de los medios como tal, como la tercera vía, pues fue totalmente descalificado de la contienda electoral. Bueno, pero ¿Quién por era cosas su? válidas. También tenía sus contratos medios darks también, o sea, seamos realistas, eso también pasaba.
pero lo descalificó de la noche a la mañana, ni siquiera se le hizo una Claro. sentencia, no, no fue algo de un mes que le dieron chance de defenderse, no, de la noche a la mañana, Jan Topic fuera de las elecciones. Claro, definitivamente. Digo, al final lo que buscaban con esto es que él no pueda acceder a una tercera vía judicial para que pueda impugnar esto. Entonces, nada, en una cuestión de la noche a la mañana se saltaron muchísimos procesos constitucionales. Esa es otra cosa que caracteriza bastante al presidente Daniel Noboa, que es bastante eh, digamos, no le importa mucho la constitución, ¿no? O al menos a sus asesores no les importa mucho la constitución, porque están constantemente violando normativas de la constitución. Tengo un amigo, de hecho, que trabaja en la Corte Constitucional y me comentaba que nunca un presidente les había dado tanto trabajo porque al menos los anteriores, a pesar de no ser de su línea ideológica, al menos conocían la constitución, ¿no? Entonces, te dice bastante de quiénes son los asesores de este gobierno y de los rasgos tan autoritarios que tiene, ¿no? Y justamente eso se ve reflejado en lo de Mogre Sur. Digo, creo que es muchísimo más indignante una persona colgada en un puente en Daule que un muñeco de cartón colgado en un concierto de Quito, ¿no? O sea, creo que es bastante más preocupante, pero al gobierno no le duele eso, digo, al final es como... Y no le va a doler. Y justamente es esto de que, porque hay mucha gente en cambio que argumenta, no, pero es que siempre ha sido así, siempre los presidentes han estado reprimiendo a la oposición y tal, y más allá de lo que han hecho unos u otros presidentes, que a mí no me parece mayor cosa que un tema de la coyuntura de ese momento histórico, o sea, me parece que está determinado por una serie de condiciones. Lo que me parece más importante, más allá de ello, es cuál es el fin último del gobierno. El gobierno tiene un fin utilitarista, es decir, como antes ya lo hicieron, ahora yo también tengo el derecho a hacerlo, o sea, como antes hubo otros movimientos que reprimieron a la oposición, ahora yo también puedo hacerlo. Yo creo que no, yo creo que el Estado tiene más bien una moral que tiene que ser independiente a la coyuntura, ¿no? Es decir, la libertad de la expresión es importante, sea la línea ideológica que sea, y se diga lo que se diga, ¿no? Al final, y claro, guardando sus distancias con movimientos que propician al odio, etcétera, ¿no? Se El entiende, ¿no? anarquismo, a ver. Claro, que se resguardan sus diferencias, ¿no? Pero Ujú. la libertad de expresión es importante independientemente de la línea ideológica, y yo siento que el gobierno no puede decir, ¿sabes qué? Es que como antes los reprimieron, entonces yo también tengo el derecho a reprimirlos. No, porque la libertad de expresión tiene que ser una garantía transversal a los gobiernos. Es decir, es una cuestión que atraviesa a todos los gobiernos independientemente de su línea ideológica. Entonces, y es súper interesante porque hay una frase que dice, me parece que es, ay, se me fue el nombre del... Bueno, si lo recuerdo les digo el autor, Tranqui, no te pero preocupes. él dice, en el contexto de la guerra de los Balcanes, que es Austria, todos esos territorios de Europa, dice, cuando empezaron a perseguir a los comunistas, yo no dije nada porque no era comunista, cuando empezaron a seguir a los judíos, yo no dije nada porque no era judío, cuando empezaron a seguir a los cristianos, yo no dije nada porque era cristiano, y cuando me empezaron a perseguir a mí, no hubo nadie que me defenda. Entonces, creo que eso justamente refleja esta doble moral que tiene la población que opina sobre este tema de Mugre Sur, porque incluso si Mugre Sur no es de tu línea ideológica o no compartes los valores con ellos, tienes que estar de acuerdo en que su libertad de expresión es la garantía de tu libertad de expresión. O sea, su libertad de expresión coaptada no es más que o sea, la posibilidad de que se coapte tu capacidad de libre expresión, ¿no? Entonces, al final es la libre expresión de todos. No existe libre expresión para unos y libre expresión para otros, ¿no? Entonces, tal vez el día de mañana la censura pueda ser hacia ti, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que independientemente de si estés a favor o no de lo que hicieron, o estés a favor o en contra de la música protesta que ellos hacen, me parece súper importante respetar la libertad de expresión por sobre todas las cosas, ¿no? Y independientemente de lo que hayan hecho otros gobiernos, y si lo hayan hecho o no, ni siquiera es el juicio moral de lo hicieron o no, no me interesa si lo hicieron o no, me interesa que se garantice el derecho a pesar de, ¿no? Entonces, eso es un poco en ese tema. Y me perdí, ¿de qué estábamos hablando antes de eso? No, yo también me estaba comiendo el chicle, pero no, no, eso es lo interesante de hablar así. Pero lo que era es que los medios tradicionales opacan la realidad social de que el presidente no es aprobado, de que Uh -huh. realmente no existe una conexión de, no voy a decir el pueblo porque va a sonar muy Abdalá Bucaram, pero voy a decir que la gente en general, la gente que tiene su tienda, la gente que es normal, que estudia, trabaja luego en la tarde, no se siente en sintonía con su presidente porque, primero, violencia, y que es un tema que quiero recalcar ahorita y que me gustaría hablar, Uh -huh. porque es impresionante, al menos las tasas de violencia que hemos estado reflejando los últimos 3,
4 años ya puede ser. Sí, 3, 4 años fácilmente. Quiero hablar un poco, no es un tema económico, pero sobre ya la invasión de grupos, yo no los diría criminales, yo ya los diría terroristas. Para mí ya es un grupo terrorista definido por la ONU, es un grupo que atenta contra toda la sociedad, o sea, extorsiona, destruye propiedad ajena, busca afectar al Estado. Eso es un grupo terrorista. Y estas bandas como los Lobos, los Tiguerones, se eximan de lo que hacen. Realmente no siento que los líderes tengan algún sentido de culpa o de redención. No lo hacen ni siquiera por un sentido y quiero ponerlo en comparativa. Obviamente tomando sus distancias contra los talibanes, porque los talibanes son otra cosa. Los talibanes tienen un sentido de creencia por esto. Creen que hacen lo mejor. Ellos solo sacan su bien. Solo, solo buscan aprovecharse de la gente que extorsionan, que secuestran, que a veces mandan a matar a una persona que no era. O sea, hay un montón de casos de gente que está comiendo en un restaurante y no era realmente él el necesario ser matado, que yo no considero que alguien deba ser matado. Al menos no si está bien vista a ojos de la ley. Que eso es otro tema que me gustaría discutir después. Pero, ¿cómo te sientes después de que tantos grupos armados estén ya deambulando ya la capital? Porque antes era una situación costera, una situación de Claro, narcos, de movilización de drogas, esas eran las rutas. Pero ahora ya están en la capital. Ahora están claro, aquí por definitivamente. poder. ¿Cómo sientes que pudo surgir esto? ¿Cómo Ujú. sientes que existe una solución? ¿Sientes que eh, a corto plazo se puede hacer algo? Sí, y de hecho, qué bueno que tocas este tema. De hecho, tenía pensado hacer un video hablando como de igual propuestas para el tema de seguridad, porque me tocó investigar, te cuento, la Universidad Politécnica Nacional estaba realizando un evento que se llamaba Mis primeros 90 días en Carondelet, que era un evento donde invitaban a todas las carreras de economía de todas las universidades del país a congregarse en la Universidad Politécnica y plantear un plan de gobierno para los primeros 90 días, que es lo que en teoría el Estado considera como el corto plazo, ¿no? Un plan de acción en 3 meses. Y me tocó trabajar en esa parte, me invitaron de parte de mi facultad, muchas gracias a los profesores que me dieron la oportunidad de participar, e Shout out. hicimos una investigación súper extensa, en realidad, súper extensa. A mí personalmente me tocó investigar todo el tema de la seguridad. Fueron muchos autores, diversas opiniones y un poco las conclusiones que saco son las siguientes. Mira, en el tema de la seguridad es un poco parecido al tema de la economía, que en la economía tenemos como que dos vertientes principales, ¿no? Está la vertiente ortodoxa, que vendría a ser un poco más relacionada al liberalismo, hacia la derecha, etcétera, y está la ortodoxia, que vendría a ser un poco más relacionada al keynesianismo, a la izquierda, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de seguridad, al menos con el combate al crimen organizado. Hay una línea ortodoxa, que es la que plantea la ONU en sus recomendaciones de la UNDOC, y la que recomienda, en cambio, la línea heterodoxa, que vendría a ser las recomendaciones de organismos independientes que han estudiado el tema a través de Big Data, ¿no? Entonces, un poco el gran problema que tiene Daniel Noboa en cuanto a su manejo sobre el tema de seguridad, y es algo que ya has estudiado, es que el plan de Daniel Noboa está basado en hacer esfuerzos medios contra todos los grupos delictivos, ¿no? O sea, es atacar a todos al mismo tiempo con esfuerzos medios, o sea, con una capacidad media bélica, y de esa manera como replegar. Ahora, ¿qué te dice la norma técnica internacional sobre este tema en la crisis? Te dice que cuando tú haces estos esfuerzos medios atacando a todos al mismo tiempo, no generas que reduzca la violencia, al contrario, generas que aumente. ¿Por qué? Claro. Porque tú generas atomización. ¿Qué es atomización? Que tú separas los canales de comunicación de una banda criminal, ¿no? Y se quedan relegados en ciertos territorios que ellos ya tienen control. Entonces, ¿qué pasa? Están incomunicados de otros grupos de los cuales estaban controlando, digamos, un territorio delimitado y ahora solamente controlan una parroquia y un distrito. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que infundir más miedo en la población para hacerles saber al resto de organizaciones que quieran tomar esos territorios que ellos ya están dentro de esos territorios, ¿no? Y se genera por eso procesos de atomización, porque ahora son organizaciones independientes que al estar incomunicadas de su organización madre, de su organización matriz, generan más violencia para hacer saberles al resto de que, hey, aquí mandamos Que nosotros, ¿no? sigan ahí, claro.
y que siguen ahí, exacto. Entonces, y eso es lo que dice la norma internacional. Y uno es como Zaratustra bajando la montaña de tengo que contarle esto a todo el mundo, porque es súper interesante como no se habla de esto, o sea, no se habla de que esta narrativa de que yo vengo y soy el gran presidente y voy con un chaleco antibala y 500 militares y voy y ataco a todo el mundo, genera más violencia que la reducción de violencia. Y es justamente por esto, por los procesos de atomización. Ahora, ¿qué propuestas hay para el corto plazo? ¿Cómo se puede trabajar esto? Uno de los mejores ejemplos que tenemos hoy en día de cómo ha manejado el tema de seguridad y se ha venido refinando a través de los procesos de Big Data, porque claro, el ejemplo es antiguo, pero la relevancia de la estrategia se mantiene hasta hoy en día, incluso se ha perfeccionado más por el tema del Big Data, es el ataque gradual a los, ¿cómo es? A los grupos de organización directiva seleccionando objetivos específicos. ¿Qué significa esto? Que en vez de atacar a todos al mismo tiempo con esfuerzos medios, es atacar a una sola banda con todos los esfuerzos que tiene el Estado. ¿Qué generas con esto? Primero, evitas que haya atomización, es decir, acabas con toda la organización criminal, y lo otro que generas en un sentido económico, y ahí es súper importante el estudio de la economía, es que si un oferente, digamos, pensémoslo en el tema de la droga, ¿no? Digamos, Claro. hay muchos oferentes que son las distintas bandas criminales, entonces hay como muchos oferentes en el país, y claro, si un oferente sale del mercado porque fue atacado por el gobierno y porque fue una banda desmantelada, lo que intentan hacer el resto de bandas es agarrar esos espacios donde ellos ya no están distribuyendo y empezar a distribuir ahí, porque el objetivo final de todos los cárteles de droga en el país es generar un monopolio, o sea, lo que a ellos mejor les convendría y en el mejor escenario posible es que no exista más que otro grupo directivo que no sean ellos mismos y ellos abastecer toda la droga, ¿no? Entonces, por este sentido económico de la necesidad de ofertar en ese territorio donde ya no están sus enemigos, es que estos grupos terminan desplazándose y lo que generas es un montón de información sobre dónde se alocaban y dónde se están alocando ahora. Es decir, controlas los medios de comunicación viales y satelitales. Es una estrategia muy, muy efectiva y digo, uno de los casos de éxito más importante que tenemos es en Japón, con la mafia de los Yakuza, digamos, la mafia de los Yakuza se le conoce en general, pero en realidad es que eran distintos grupos organizados que trabajaban alrededor de todo Japón, y Japón en su gobierno aplica esta metodología de atacar gradualmente a las bandas criminales, y Japón soluciona su problema de inseguridad y se vuelve el país más seguro del mundo en una cuestión de 7 años. O sea, en 7 años lograron desarticular todas estas bandas, hicieron el esfuerzo de hacer una banda por año, y desmantelando una banda por año es que logran en 7 años ser el país más seguro del mundo, ¿no? Claro. Y bueno, ahora ya el indicador ha cambiado, pero en su momento fue así. Claro. Entonces, claro, tú te das cuenta que es una estrategia que sirve y sobre todo que se ha ido perfeccionando muchísimo porque ahora tenemos el Big Data, o sea, tenemos maneras de analizarla en tiempo real y ver hacia dónde se mueven esos grupos delictivos, ¿no? Entonces, digamos, esa sería como que la macro propuesta, ¿no? La propuesta general, abandonar este modelo caduco que plantea la ONU, que son las recomendaciones del UNDOC. De hecho, tuve la oportunidad de leer el documento de recomendaciones del UNDOC y el plan de gobierno de seguridad de Daniel Noboa, y es un copia y pega. Hay palabras que se repiten textualmente, o sea, hay palabras que son las mismas textualmente, entonces al final es como, es este ejercicio como cuando uno busca en Wikipedia y copia y pega lo primero que le sale, más o menos lo mismo, es como, ¿qué dice el UNDOC? Ah, ya, es ok, copiemos y peguemos, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿Para qué? Ajá, ¿para qué gastarnos más, no? Y también hay muchos se desmantela, ¿no? Esta idea del plan Fénix, que el plan Fénix, tanto que hablan, yo siento que de cierto modo el plan Fénix es como la gata de Schrödinger, que si tú abres la cajita no está, pero mientras está cerrada la cajita todavía existe, ¿no? Entonces es como, ahí tienes a la ministra de gobierno diciendo como que nadie toque mi cajita mágica porque aquí dentro está el plan Fénix, ¿no? Pero cuando tú lo abres, pues ya deja de haber plan Fénix, ¿no? Es un poco la similitud que le encuentro yo al plan Fénix. O la caja, la caja, la caja. Entonces, nada, definitivamente el tema del plan Fénix no fue más que un tema marquetero, que finalmente no lo terminaron pudiendo realizar, incluso haciendo los esfuerzos porque se dieron cuenta de que pues ya dijeron en su plan de gobierno que iban a seguir las recomendaciones del UNDOC y ya no podían ser más porque es lo que ya estaba indicado en el plan de gobierno al final, ¿no? Entonces, claro, mi propuesta en ese sentido sería, en vez de atacar a todas las organizaciones con esfuerzos medios, atacar a una sola organización a la vez con esfuerzos máximos, ¿no? O sea, con toda la capacidad que tiene el gobierno de coerción y de eliminación de las bandas criminales. Otra estrategia que me parece súper importante y digamos, esto lo podemos decir porque somos un medio independiente, porque no tenemos presiones del gobierno, pero digamos, si un funcionario público sale a decir esto, lo más probable es que el día de mañana ya no aparezca, pero los datos
de la Organización Mundial contra el Crimen, te dice que el 60% del dinero del lavado de activos aquí en Ecuador se hace a través del sistema financiero, ¿no? Entonces, y eso desmitifica mucho esta idea de que no, es que el lavado se hace con ganado, o el lavado se hace con carros usados, o el lavado se hace con... No, el lavado es tan evidente que se hace a través del sistema legal. O sea, y eso es mucho de lo que se termina como olvidando mucho cuando se formulan políticas de seguridad, que es como, no, es que hay que atacar a los comerciantes informales, no, es que hay que atacar a los que venden carros, no, es que hay que atacar al gobierno y sus cuentas afuera. Pero la realidad es que la gran mayoría de activos se lavan a través del sector privado, ¿no? Entonces, Claro. es algo que no tenemos en cuenta y es algo que la gente no suele tomar la importancia. Entonces, sí sería súper importante que la UAFE, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Perú, es un ejemplo que a través del Parlamento andino, podríamos retroalimentarnos, hoy que el Parlamento andino cada vez tiene menos funciones, sería útil utilizarlo para retroalimentarnos con el sistema que ellos tienen para poder retener evasión fiscal. Ellos tienen una tasa de evasión fiscal muchísimo inferior a la de nosotros. La de nosotros está rondando el 60%, la de ellos es apenas del 17%. Es una cifra alta, definitivamente, pero a nivel Latinoamérica se encuentran mejor que varios países más. ¿Qué hacen ellos? Ellos tienen una secretaría transversal entre lo que para nosotros es la UAFE, o sea, la Unidad Financiera de Lavado de Activos, y la superintendencia de bancos, ¿no? Entonces, ellos Ujú. tienen esta secretaría transversal y ¿qué es lo que hacen? Cuando se empiezan a registrar movimientos raros o movimientos atípicos o ingresos periódicos de dinero en una determinada hora o bajo determinadas circunstancias, automáticamente ¡pac! Bloquean la cuenta y te piden que remitas a través de correo o a través de acercarte a las oficinas de dónde estás moviendo esa plata y que hagas una declaración de dónde está saliendo De ese dinero, activos, ¿no? claro. Y eso lo que ha logrado es muchísimo evitar el lavado de activos a través del sector financiero, porque ellos tenían el mismo problema, que la mayoría de su dinero se lavaba a través del sector financiero. Entonces, claro, ahora ya su combate de lavado de activos está directamente en territorio, ¿no? Pero aquí en Ecuador hacemos las cosas al revés. Estamos ahorita intentando solventar, que bueno, intentando entre comillas, ¿no? Habría que ser, somos muy generosos con la palabra de intentar, ¿no? No se hace Como nada en realidad. Patricio con la tabla pegada aquí, weón. Sí, entonces, claro, o sea, digamos, el gobierno ahorita, entre comillas, está intentando solventar el tema del lavado de activos, atacando a, digamos, la distribución interna, pero la realidad es que todo está en el sistema financiero, o sea, todo ese gran lavado de activos que hay aquí en Ecuador está en el sistema financiero. Entonces, y digo, mucho de lo que ahora último se aprobó con esta ley antipillos nos muestra mucho de cómo el gobierno tiene ordenadas sus prioridades y cómo devela un montón de cosas que están de por medio que uno dice, ya interesante que el gobierno sepa estas cosas, porque por ejemplo, digamos, lanzan esta nueva ley, ¿no? Donde dicen, no, es que les vamos a cobrar impuesto a los vehículos usados, porque a través de eso se lava dinero. Ah, o sea que el gobierno ya sabía que se lavaba dinero ahí. ¿Y por qué no tomó acción antes? O más allá de eso, o sea, al gobierno le interesa más recaudar de lavado de activos que evitar el lavado de activos. Como que uno se empieza a cuestionar Claro, más esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones porque del si lo gobierno? permiten es porque les beneficia. Alguno de estos cerdos ha de haber lavado alguna vez de esa manera. Y conociendo estos factores, eh, el Estado poseía la información de que esto pasaba. Poseía Claro, que era un factor importante en la economía. Poseía la información de que esto no era de hecho de una manera ética, porque legal lo hacían, porque entraba. El problema es que conocían que la regularización estaba mal de cierta manera, en la que el gobierno dejaba que pasase porque no nos hagamos los tontos. Alguno de estos cerdos se aprovechó de este sistema. definitivamente. Alguno de ellos se lavó una plata gorda de algún puente con eso. Hablando un poco con tu conexión política. Tú tienes un video muy interesante, Daniel, y es un día en la asamblea. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue estar ahí parado? Estar ahí donde se han hecho tantos discursos, han habido tantas peleas. Voy a mearte, insecto hijo de puta. Pero, ¿cómo se siente estar ahí? ¿Cómo se siente estar parado ante las personas que dictaminan nuestra ley, nuestra vida a la final? Claro, definitivamente. Y fíjate, digamos, esto de la asamblea, primero, y digo, me parece una aclaración importante, no tengo ningún tipo de vínculo dentro de la política, en el sentido de que no tengo un papá político, un tío político, una mamá política, este, mm,
Porque, no sé, al parecer la gente de cierto modo piensa que tengo algún tipo de condición en la política y por eso un lugar en la asamblea, pero nada que ver, No, ¿no? usualmente Entonces, a los de universidades públicas los suelen llevar. Yo me acuerdo también a mi querido Pablo Rodríguez, que a él también lo llevaron. A ese man, y por ser presidente del Consejo de Medicina. A ti por lo mismo, supongo, de verdad. claro, sí. Digamos, ¿cómo surge esta intervención en la Asamblea? Se estaba aprobando la reformatoria a la Ley de Juventudes y uno de los artículos que se estaba reformando y que para mí me parecía súper importante y por el cual, digamos, tomamos estos espacios y estuvimos debatiendo, es una reformatoria en la cual se consideraba legalmente las pasantías que se hacen mientras estás en la universidad como experiencia laboral para el sector público y como recomendación para el sector privado. O sea, tanto se recomienda al sector privado, porque claro, no se le puede imponer, tanto se le recomienda al sector privado que acepte como parte de Experiencia. experiencia laboral y al sector público en cambio se le obliga que se le tome en cuenta esta experiencia de pasantías como experiencia laboral, ¿no? Sí. Y eso me parecía súper importante porque al final es mucho el problema que tenemos, ¿no? Hay chicos que se matan la vida haciendo pasantías desde inicio a finales de la carrera A mí me y cuando parece, el día que sales no significan nada en tu claro, currículum, me ¿no? parece lo Entonces, más pendejo también pedir joven con título y experiencia. Eso es una estupidez. O sea, claro, que en el gobierno te pidan eso y en el trabajo te pidan eso, es que no es lógico. No puedes juntar la palabra joven y con experiencia en la misma. O sea, salvo casos muy especiales de gente palancada que sí pudieron trabajar en la empresa de papi, tienen esa preferencia por las empresas. Em, una estadística que logré ver y que me gustaría exponer contigo y que me puedas decir tu punto de vista es que cerca del 41% de gente joven aquí en Ecuador está desempleada. O sea, sí, sí, cerca sí. del 40 y, déjame, 47 punto, bueno, 47 punto algo era, está desempleada. Casi la mitad. O sea, desde 18 a 25 años. Uh-huh. Entonces, una población creciente, pero que no está siendo empleada, ¿es un problema a largo plazo para nuestra economía? Sí, definitivamente. Y de hecho, digo, añadiendo digamos, no sé cuál es la fuente del indicador, pero te cuento aquí un A ver, poco. voy a buscar un eh, segundo, claro. el SRI, perdón, el SRI, el INEC, el INEC para calcular el desempleo tiene una medida sumamente fiscalista en el sentido de que, como ellos calculan el desempleo, viendo quién está y quién no está afiliado al IES, ¿no? Y la realidad es que hay un montón de gente que no tiene, que tiene, ¿cómo es? Que no tiene trabajo pero que está afiliada al IES y mucha gente que, no que sí tiene trabajo pero que está afiliada al IES. Entonces, digamos, el cálculo que hace el INEC del desempleo siempre es muy generoso. En realidad hay muchísima gente más desempleada, ¿no? Entonces, digo, en realidad a ese 41%, incluso yo diría que tal vez es más, ¿no? Incluso puede ser que más del 50, más del 60% no esté empleado, ¿no? No, Tranquilamente sí, el porque te sector digo esto de informal que, representa 54.5. O sea, claro, por más supuesto. del 50%. Claro, definitivamente. Entonces, claro, y en este sentido el tema de los jóvenes es súper importante porque al final quienes terminan siendo el motor de la economía a lo largo del tiempo, digamos, hoy por hoy, uy, me parece que Sí, se sí, se cortó la trabó la cámara. cámara. Tranqui. Estas A cosas pasan. ver, Pobre gente de Spotify que nos espera. listo, a ver, listo, Sí, ya, ahí listo, sí. tranqui. Dale, Entonces, tranqui. claro, ¿qué termina pasando con este tema? Es que los jóvenes terminamos siendo el motor de la economía en el sentido de que la producción o sea, la producción que se hace a nivel nacional a lo largo de los próximos 30 años está definida por nosotros y no solo eso, sino también el nivel de endeudamiento y el nivel de inversión que tiene el país, porque al final es como la formación del capital humano entiéndase como, digamos, una formación académica, digamos, habilidades técnicas, tecnologías, habilidades especiales, etcétera, son no solo lo que determinan ahorita cuánto producen las empresas, sino cuánto van a producir, en el sentido de que si tú tienes un capital humano más formado, o sea, más académicamente formado, terminas generando procesos de I más D, y estos procesos de I más D terminan produciendo empresas más exitosas y por tanto una mayor producción. Es decir, los jóvenes preparados, una juventud bien educada, con una buena salud,
con buenas condiciones laborales, lo que terminan generando es un multiplicador de la economía. Es súper interesante verlo de ese modo y es la importancia que no se le da hoy en día a la juventud, ¿no? O sea, creo que se le daría muchísima más importancia a los jóvenes si en vez de pensarlos como una fase transitoria entre la niñez y la adultez, se nos pensara como un multiplicador de la economía. Creo que nos interesaría mucho más pensar en políticas de los jóvenes si es que el discurso público no fuera la fase entre la niñez y la adultez, sino el motor multiplicador de la economía, ¿no? Entonces, nada, y si quieren estudiar más sobre este tema, les recomiendo a un autor que se llama Kalecki, es un autor ya bastante viejo, pero que él ahondaba en esos temas. Pueden buscar los libros de Kalecki, él hablaba sobre estos temas, él tenía estas intuiciones, ¿no? Y él no era un socialista de izquierda, nada, era Tranquilos, simplemente amigos. un, No era un simplemente un puto economista zurdo. que estudió los datos, ¿no? Claro, oye, además quiero recalcar para la gente izquierdista del chat, bueno, del chat no estoy acostumbrado a streamar, a la gente izquierdista de los comentarios. Karl Marx tiene un libro llamado El Capital, en el que se estipula que un capital, un libre mercado es necesario para la economía de un país. Y ese libro existe para la gente, para los desentendidos. Bueno, hablando de los jóvenes, quiero hablar algo que dijo también nuestro cartoncito, nuestro ping-pong. Y es que primero son dos cosas. Las becas falsas que repartió Daniel Noboa sin fondos, que eso también es una Ujú. problemática. Y segundo, los empleos que sugirió Daniel Noboa para la gente joven, que a la final no contrataron a la gente que estipularon, eran como... ¿Cuántos empleos eran? Creo que se hizo a la mitad o menos de la mitad, me parece, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. coméntame un poco. ¿Cómo un presidente llega a dar becas sin fondos y que las universidades le aprueben? Claro, o sea, digo, esto definitivamente incide muchísimo en todo el tema del populismo. Digo, también el mismo gobierno de Daniel Noboa, que entre comillas es un gobierno joven, que digamos, la palabra joven a él le queda muy grande porque más bien él es un Cuarentón joven. político, sí, digamos, la palabra joven para él es muy, muy generosa, teniendo en cuenta de que el INEC nos categoriza de los 18 a los 29 años, pero bueno, entre comillas la gente le llama un gobierno joven, ¿no? Pero nos deja mucho que ver como la falta de comprendimiento que tiene Daniel Noboa y en general como su política de gobierno en este sentido, porque incluso con esta promesa que hizo de darles a todos los jóvenes un salario básico durante 2 meses por todo este tema de poder trabajar en comunidad, etcétera, etcétera. Esa propuesta que en total totalizaba como 96 millones de dólares, que curiosamente son los 96 millones de dólares que le ve el SRI. Es como muy coincidente, o sea, es bastante coincidente. Digo, creo que revela un par de cosas detrás de la estructura del gobierno que tal vez no nos gustaría andar mucho, pero No, es que no, definitivamente es que nos podemos muestra algo, amanecer con ¿no? un Y plomo luego, o sea, sí, ese sí, es el definitivamente. problema. Pero, Claro, pero no, sobre el tema de la asamblea, porque no lo quiero dejar, claro, sí, sí, lo sí, quiero zanjar. termínalo. Claro, nos invitan al proyecto de reformatoria de ley a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos se contactan con las organizaciones de la sociedad civil, que, por ejemplo, digamos, una de las organizaciones de la civil con las cuales yo soy miembro es la Fundación Ecuador Joven, que es una fundación que conglomera un montón de movimientos de universidades, de colegios y de organizaciones independientes en una sola que se llama Ecuador Joven y que trata todos los temas de juventud, ¿no? Y guardando las distancias, me parece que de aquí de Ecuador es tal vez la organización de la sociedad civil que trata temas de jóvenes más grande, ¿no? Porque tiene como 40,000 seguidores, no, 20,000 creo, 20,000 seguidores en Instagram, algo así, y, digamos han tenido mucha incidencia en estos temas, ¿no? Entonces, claro, se los invita a ellos me invitan a mí para poder ser parte de este espacio y nada, nos llaman a poder hablar en el pleno de la asamblea y claro, nos dicen como que qué reformas sienten que les falta, qué le falta al proyecto de reformatoria de la ley de juventudes. Y claro, obviamente la propuesta principal era esta, pero claro, había otras propuestas que se tenían que alinear. ¿Qué planteaba yo en esto, en mi intervención en la asamblea? Que me parece que los catálogos, porque hay una cosa que el Ministerio de Economía y Finanzas elabora, que son catálogos, que es como decir una cajita donde uno puede decir cuánta plata invertí en, no sé, en medio ambiente, cuánto invertí en políticas para erradicar la violencia de la mujer, cuánto invertí en personas con discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Esos Claro, son los catálogos. Son, en términos muy generales, como que una cajita donde tú puedes decir, esto gasté en esto, esto gasté en esto, esto gasté en esto, ¿no? vale.
Entonces yo lo que planteaba es que el catálogo de las juventudes era demasiado general, ¿no? Entonces, ¿qué planteaba yo? Que se segregue para que se puedan implementar políticas a distintas edades. Es decir, la juventud comprende de los 18 a los 29 años, pero definitivamente no es lo mismo un joven de 18 que un joven de 29 años. Claro. Además, porque es la etapa en la vida en la que más cambiamos, o sea, cambiamos quiénes somos, nuestras carreras, nuestro lugar de residencia, nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones ideológicas, religiosas, etcétera. Digamos, la juventud es un proceso caracterizado por el cambio, ¿no? Y incluso, y es un poco lo que me gusta desmitificar a mí, digo, o sea, al final las opiniones que tengo el día de hoy, tal vez el día de mañana las vea y diga, ¿cómo podía opinar eso? ¿no? Claro. Entonces, pero lo que me parece importante es pensar en que las redes sociales de cierto modo se vuelven herméticas en el sentido en el que no te dejan cambiar de opinión. Es como, dices una opinión y te tienes que casar con esa opinión porque ya lo dijiste y si no el ojo público te va a castigar por cambiar de opinión, cuando debería ser lo contrario, el ojo público te debería premiar por cambiar de opinión porque estás transformando tu pensamiento y al final es la condición natural, es decir, lo que hoy nosotros estamos hablando en este podcast, tal vez en 2, 3 años, digamos, estábamos muy equivocados, pero definitivamente lo que podemos rescatar de ello es que hemos progresado, ¿no? Claro. Y me parece súper maquiavélico de cierto modo cómo las redes sociales te incitan a mantenerte siempre en una misma línea Porque si no argumental. eres un feca, Ajá. eres un falso, eres alguien que no mantiene su postura y es algo que no entiende mucho la gente, Claro, que la gente cambia. Y que, por ejemplo, yo tuve mi tipo de contenido, este podcast empezó con una discusión de actrices no por, pero ahora estoy hablando de sociopolítica, estoy hablando de temas profundos, estoy hablando de la realidad de un país. Y es el paso de madurar, evidentemente yo soy bastante más joven, pero cuando una persona de 20 años se ve en retrospectiva a los 29 no es lo mismo. Jamás va a ser lo definitivamente. mismo. Y esto que recalcas, que tú querías distribuir el presupuesto, que me Sí, mencionaste, ¿cuál? sí, o sea, justo es, o Eso sea, mismo. la idea era la siguiente, ¿no? O sea, digamos, del grupo etario de los 18 a los 21 años, lo que más te interesa como gobierno central es que todos los jóvenes estén en las universidades. Eso Claro. es lo que te interesa. O sea, digamos, las políticas de empleo de los 18 a los 21 años no son tan importantes si no los tienes a los chicos en las universidades, ¿no? Entonces, eso sería como el primer segmento, digamos, la primera subdivisión. O sea, ejecutar presupuesto, destinar presupuesto y ejecutar políticas solamente centradas para ese grupo etario porque reduces un montón la capacidad de acción. Es decir, tienes muchísimo más delimitado tu población, sabes claramente quién es tu población, sabes claramente cómo trabajar con tu población y sabes claramente dónde está tu población, ¿no? O sea, esa Claro. segregación lo que te permite es ser más preciso con tus políticas y sobre todo tener la potestad de asignar más presupuesto al cambiar el catálogo, ¿no? Entonces, puedes asignarles más presupuesto, es más preciso, en general es mejor para incentivar esa política pública en específico, que es tener a todos tus jóvenes de 18 a 21 años en las escuelas politécnicas o en las universidades, porque es lo que como gobierno central te interesa. ¿Qué te interesa de los 21 a los 26 años? Lo que te interesa en esta etapa es que tengan Trabajos, que entren a trabajos. una, una primera inserción laboral digna, o sea, que sea digna, que no sea en la precariedad, que no sea en el subempleo, que no sea a través de tercialización, sino que sea digna, que tengan todos los beneficios de ley y que sea valorizado su trabajo en función de la carrera que escogieron, ¿no? Entonces, y en ese sentido igual, como te decía, al final, enfocar solamente este grupo etario, igual, te permite esto de poder asignar presupuesto, te permite ser más preciso, te permite conocer dónde y cómo está tu población y por tanto tienes mejores políticas. Y ya la tercera segmentación sería los jóvenes de 27 a 29 años, que es gente que en cambio está buscando consolidar su carrera. Y es entonces cuando empiezan a surgir estos créditos de emprendimiento, porque y guardando los respetos, yo sé que hay gente de 18 años que es intelectualmente muchísimo superior a mí y a ti juntos y un montón de gente más, pero la realidad es que la probabilidad de que un emprendimiento a tus 18 años tenga éxito porque te dieron un crédito de joven Muy son baja. muy bajas, Y realmente muy los bajas, intereses ¿no? te matan. Los intereses a Entonces, largo plazo te matan. claro, definitivamente. Entonces, sería mucho más razonable empezar a pensar en créditos productivos a partir de esta edad. O sea, estos créditos jóvenes, entre comillas, que le llama el gobierno, estos créditos hacia los jóvenes, son mucho más útiles si los pensamos desde esta etapa de los 26 a los 29, porque es gente que ya tuvo un tiempo en el mercado laboral y ya tiene como que un poco la idea de hacia dónde va su proyecto de vida, ¿no? Claro. Entonces, ese es como lo que yo planteaba en este video, en esta presentación de la asamblea. Les gustó mucho la propuesta, de hecho me llamó el Ministerio de Inclusión Económica y Social para que podamos debatir un poco más de la propuesta, tuve una reunión con ellos, le mando un saludo a Harvey si está viendo esta entrevista, un amigo del Ministerio
de Inclusión Económica y Social, con el cual me llevo súper bien. Nada, con él tuvimos esta reunión, conversamos más y claro, o sea, digamos, para poder hacer esta reformatoria, tú sabes que hay un montón de procesos más en el orden del día, hay un montón de burocracia de por medio para poder llevar a cabo la reforma, pero digo, definitivamente esta opinión fue tomada en cuenta para poder cambiar los catálogos y por tanto poder gestionar mejor las políticas públicas y siento yo que definitivamente es un avance. Ahora, claro, el macro avance para mí, más allá de que haya sido mi propuesta, yo creo que el macroavance está en que se reconozca a las pasantías de los jóvenes como claro, efectivamente, o sea, que se haga, digamos, que llegue a concretarse en la realidad material de los jóvenes, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco mi intervención en la Asamblea. He estado en un par de foros más en la Asamblea, no necesariamente en el pleno de la Asamblea, ha habido otros en el Estado, en otros de los salones, digamos, la Asamblea tiene varios salones, está el Salón de Tránsito Maguaña, el Salón José Mejía de Lequerica y el Salón Principal de la Asamblea, donde están pues debatiendo los asambleístas. Entonces, sí, fue una experiencia bastante chévere, bastante interesante, conocí gente muy chévere, era bastante loco ir caminando por las instalaciones de la Asamblea y de repente ver ahí un asambleísta normal, es como no sé, o sea, te rompe esa barrera, digamos, de la Los digitalización ves a de, esos hijueputas gritando todos los días y ahora lo tienes cara a cara. No, no. sí, sí, definitivamente, ¿no? Digamos, esta imagen 2D pierde muchas de las categorías que uno puede ver en las personas como en 3D, ya viéndolas físicamente, entonces como fue un proceso interesante, ¿no? Y digo, esta fue una intervención en la Asamblea, pero la realidad es que he tenido la oportunidad, igual a través del Consejo de Participación Ciudadana, que es quien nos ha invitado, de poder participar en estos debates dentro de la Asamblea, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco mi participación en la Asamblea. Bien, y me parece fenomenal el cambio que quieres hacer, porque es un cambio para nosotros, es un cambio para la gente de nuestra edad. Siento que el poder en sí está muy gentrificado en la gente mayor y cuando esta gente mayor nosotros nos vamos a matar a mordiscos por quien llega a esos pilares de poder, pero no todos llegan. Y la cosa es que cuando todo está muy gentrificado en la misma gente, los jóvenes terminan revolucionándose contra esas personas y no tomándolo como una figura de autoridad, una figura que podrían tomar como un ejemplo a seguir, como la normativa que debería ser de un gobierno. Eh, bueno, antes de que tú puedas terminar lo de la asamblea, te había mencionado lo de la falta de fondos de Daniel Noboa a las becas. ¿Cómo se pudo gestar esto? Porque la ministra de Economía se quedó viendo así cuando le exponían que no tenía fondo a las becas que estaba viendo así el documento. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se financian cosas que no hay financiamiento? Digo, definitivamente viene de esta, de esta posición que tiene Daniel Noboa de pensar de que está por encima del Estado. Y claro, como hablábamos antes de estos gestos autoritarios que ha tenido Daniel Noboa, de estos gestos fascistas que ha tenido el gobierno de Daniel Noboa, nos muestra mucho cómo él se siente por encima de la ley, o sea, se siente por encima del gobierno y se siente una entidad superior. Y claro, él ofrece, porque siente que como presidente tiene la potestad, pero luego se topa con la división de poderes y se da cuenta de que no puede hacer todo lo que él quiera, que hay una normativa que hay que seguir y finalmente se topa con eso, ¿no? Que con las becas que entregó al final nunca tuvo de esos fondos, nunca pudo disponer de esos fondos, intentó coercitivamente obligar a que se le entreguen esos fondos y finalmente nunca se le entregó esos fondos, ¿no? Entonces, siento que viene de ahí, siento que viene de esta postura que tiene Daniel Noboa de pensar que está por encima de la normativa, ¿no? Y ¿Y al qué va a final se pasar con termina toda esta estrellando. gente? Por ejemplo, ya que las escuelas no le van a reconocer la beca, o sea, básicamente jodieron. Básicamente, todas esas personas. Definitivamente. Claro, definitivamente. Todas estas personas a las cuales recibieron esta beca, definitivamente pierden totalmente esta oportunidad de poder recibir este beneficio y se les tiene que arreglar por su cuenta, ¿no? Y eso es lo peor que puede hacer el Estado. O sea, el mantenimiento del Estado no es solo que haya menos funcionarios públicos, que más allá de si deberían o no deberían haber más funcionarios públicos, creo que el debate trasciende muchísimo más que eso. Tiene que ver con el resguardo que genera la institucionalidad que posee el Estado, o sea, el hecho de que hay instituciones confiables, el hecho de que tú puedas recurrir a la justicia y que cumpla lo que debería cumplir, el hecho de que tú puedas recurrir a un UPC y la policía te defienda y defienda tus intereses y no que te violente o te segregue por manifestarte, mucho de esa pérdida de la institucionalidad es resultado del desmantelamiento del Estado, entonces es mucho eso, ¿no? O sea, se habla mucho en el debate público de que sí, está bien que haya menos Estado porque todos esos burócratas vagos comen de mis impuestos,
pero muchas veces no entendemos que eso justamente es lo que le da cuerpo institucional al Estado. Y ese cuerpo institucional no es una cuestión simplemente de que el Estado sea grande o no, es la presencia en territorio que tiene el Estado y la seguridad que tiene la gente en que hay un Estado de derecho, un gobierno que les respalda sus decisiones, ¿no? Perfecto. Eh, Oye, Daniel, muchísimas gracias por esta charla. Ya vamos 1 hora y Uh casi -huh. media. Ha sido muy interesante. Creo que hemos podido exponer todos los temas de una manera concisa. Tú lo has hecho ver Sí, muy sí, fácil. Muchas gracias. sí, se me pasó bastante rápido. De hecho, y más bien, muchísimas gracias por el espacio. Intento cada vez usar menos estos tecnicismos. Pasa mucho que en la carrera hay muchos profesores que les encanta escuchar tecnicismos, ¿no? Entonces, Claro, yo intento la vida. bajar lo más posible porque mira, y esto es algo que pasa mucho, ¿no? Digamos, eh, um, eh, eh, hay un autor que se llama, eh, Leontiev, él crea un poco la matriz de Leontiev, que nada, es un tema del estudio económico, pero Ujú. él también era un filósofo, ¿no? Entonces él estudiaba tanto temas de economía como de filosofía. Y él decía que el hablante culto de la lengua española no es aquel que habla de manera culta, sino que aquel que se puede mover en los distintos niveles de la lengua a pesar de ser culto. Es decir, no es más habilidoso aquel que habla las palabras más chéveres, sino el que puede Que convertir esas transmitir más palabras mensaje. chéveres, Claro. ajá, en todos los niveles del lenguaje. Entonces, claro, digamos, es algo en lo que yo estoy trabajando en mis videos, algo que yo estoy trabajando como personalmente, porque claro, es como, es un poco lo que te contaba antes, ¿no? Como cuando Zaratustra baja a la montaña que siente que tiene que contarle a todo el mundo lo que acaba de aprender y me pasa mucho eso, pero claro, entiendo yo que cada vez tiene que ser un contenido más digerible porque al final mi objetivo con mis redes sociales, Es y que se entienda. lo digo aquí sentado, es democratizar el conocimiento, o sea, que la gente tenga a su mano el conocimiento, que sepa cuál es la realidad nacional del país, cómo funciona la economía, por qué funciona así la economía y qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, ese es un poco como mi objetivo. Eh, Daniel, yo siempre tengo un segmento al final de mi programa. Y tú ya me has dicho muchos artistas de libros que eso es otra cosa muy importante. Y ya lo dije en el podcast pasado. Lean. Les va a Sí, servir. lean. Lean. Porque yo siento Uh que -huh. el scrollear durante 2 horas y quemarme la retina viendo TikTok Uh -huh. ha reducido mucho la capacidad de retención de memoria Uh de -huh. algunas personas. Y eso ya es grave. Así que lean. Pero Uh -huh. si no fuera un tema de economía, o si es de economía, está bien, es realmente algo que te haya servido a ti. Dime, algún libro, alguna película, eh, un tipo de contenido que haya sido para ti y la cámara es tuya también para que despidas. Un libro o una Película, película lo que sea, que me haya servido a mí. como Déjame puedas. pensar. No, porque si es complicado, sí me han dado Sí, la larga en esta pregunta. es una pregunta compleja. A ver. Am, que me haya servido a mí bastante. Es que tengo un par en la mente, pero digamos que estoy pensando más bien en el tema de sí, yo creo que definitivamente, y sobre todo ahora que estamos tratando con una audiencia joven, Ujú. yo le recomendaría que se lean Cartas a Nicómano de Aristóteles. Nicómano es el hijo de Aristóteles y es un libro en el cual Aristóteles le habla sobre la política, la sociedad, la economía y la cultura a su hijo Nicómano en términos muy sencillos, ¿no? Es un diálogo que ellos tienen mientras escalan la montaña, ¿no? Es un poco todos los libros de la antigua Grecia están como que escritos así, pensando en un diálogo de dos personas mientras caminan, pero Claro. eh, es un libro súper útil y sobre todo ahora que estamos tratando con una audiencia joven, es un libro que a mí me ha cambiado mucho la vida. O sea, es un libro que definitivamente me ha dado muchas reflexiones sobre la libertad del ser en el mundo, ¿no? O sea, digamos, como nosotros somos personas jóvenes, siempre tendemos a repetir, digamos, los patrones de comportamiento que tenemos heredados de nuestros padres. Entonces, no sé si nuestros padres son personas católicas, nosotros tenemos que ser personas católicas. Si nuestros padres son personas, digamos, muy radicales, nosotros también tenemos que hacerlos. Pero me parece súper interesante cómo en este libro, Cartas a Nicómano, se logra ver esto desde un plano más general, ¿no? O sea, Nicómano, o sea, Aristóteles en este diálogo que le da a Nicómano es como le habla como un padre, pero además le habla como
como una voz de la sociedad, o sea, él habla como del funcionamiento de la sociedad, por qué estamos en el lugar que estamos, y me parece un libro muy bueno. Ese yo creo que sería como un libro que me ha marcado bastante. Y ya definitivamente, digamos, en el lado de la economía y un poco para que la gente entienda como de dónde viene esta literatura económica, estas ideas que yo tengo. Hay 2 libros de economía que definitivamente les recomendaría leer si ustedes están estudiando economía, o ni siquiera si están estudiando economía, simplemente Para si entender. les interesa todo lo que es el sector público, la palestra pública, la administración de los recursos públicos. Yo les recomendaría leer El sector público de Joseph Stiglitz, el libro El sector público de Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un premio Nobel de Economía, es muy galardonado, ha escrito muchos libros. Para aquellos que se preguntan, él es de la línea heterodoxa, ahí para los que estudian economía y tienen un poco la idea del tema, él es un autor de la línea heterodoxa, pero más allá de la línea que sea, él te explica muy bien por qué las finanzas del sector público estén bien o no, son necesarias en la economía. O sea, digamos, él logra evidenciar de manera súper clara por qué tenga o no tenga que estar el Estado, es importante que el Estado sea un ente en la economía, ¿no? Entonces, ese es un libro que me ha marcado mucho en cuanto al entendimiento de la economía. Y otro libro también que está ahorita muy en auge entre los economistas, que decir eso es como decir que hay 30 personas leyéndolo, porque el mundo de los economistas es El estudiante de bastante... contador Sí, sí. de contabilidad entreteniéndose y es Hermes sacando la calculadora en pleno campo. Entonces, y el otro libro que, digamos, es en teoría más moderno, que está muy de moda ahorita, es ¿Por qué las naciones fracasan? De Barón Acemoglu. Barón Acemoglu es el último premio Nobel, el que ganó el premio Nobel en este año 2024. Y en muy resumidas cuentas, la razón por la que él gana el premio Nobel de Economía es por demostrar que el éxito o fracaso de los países depende de las instituciones exclusivas o extractivas que tienen los distintos países. Es decir, El gobierno. las instituciones del país fomentan que se desarrolle el país o sacan del país para fomentar el comercio exterior. Y claro, su conclusión es que los países exitosos son el que las instituciones fomentan la producción nacional. Son o sea, las instituciones inclusivas son aquellas que el producto nacional se vuelve a reinvertir y se genera valor agregado, mientras las extractivas son las que en detrimento en detrimento del país sacan esos bienes hacia afuera para fortalecer una economía internacional, ¿no? Entonces, esos serían en un aspecto muy personal de cómo yo entiendo el mundo, de cómo me relaciono yo con el mundo. Le recomiendo Cartas a Nicómano, un muy buen libro, muy digerible, además, con un lenguaje muy, muy digerible. Y si están interesados en temas de economía, El sector público de Joseph Stiglitz, gran libro para entender el sector público. Y por qué las naciones fracasan, si es que quieren estar a la vanguardia, que es lo último que está estudiando la economía. Digamos, lo más avanzado que hay en la economía, los estudios más avanzados que hay ahorita en la economía, lo resume este libro, ¿Por qué las naciones fracasan? Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por tu exposición, por realmente querer demostrar una visión concreta, basada en argumentos, en ley, basada en cosas que necesitamos para nuestra sociedad, que no se reflejan en los medios públicos simplemente porque no les conviene. Y realmente siento que mi medio, aunque es chiquito, está un poco internacionalizado y puedo tener distintas opiniones de gente que quizá puede vivir mejor o gente que incluso puede vivir peor. O sí, tengo espectadores de Venezuela, pero pero es importante definir, porque la mayor parte que me escuchan es ecuatorianos, que entiendan que una persona que les miente, como su ex, no debe ser reelegida. Una persona que nos miente, que propone cosas y nos miente, que no las cumple y que termina afectando a los bolsillos, porque no todos pagan impuestos, a los bolsillos de los que ponen, porque realmente no todos ponen. Hay también un déficit bastante grande de gente que paga impuestos en el Ecuador, pero de todos los que ponen y aportan a esta gente que debería manejar nuestra condición de vida y no lo hace. Muchísimas gracias, Daniel. Voy a dejar tus redes sociales ahí abajo. Sí, los invito a seguirme en mi cuenta de TikTok, @drvinoesar. Mucha gente me pregunta, ¿por qué DR, doctor? Y no, es que es Daniel Ricardo. Daniel Ricardo Vinuesa R. DR Vinuesa R. Los invito a seguirme en mi cuenta de TikTok. Y de hecho te doy la primicia también, si hay aquí algún chico estudiante
de Quito, de cualquiera de las universidades privadas o públicas de Quito, les invito a unirse al Club de Debate de la Universidad Central. Te dejo aquí la primicia. El día de mañana vamos a tener la primera reunión. Nos vamos a reunir con chicos de la Universidad San Francisco de Quito, con chicos de la Universidad Politécnica, con chicos de la Universidad Católica, y vamos a conformar el Club de Debate de la Universidad Central del Ecuador. Y ahorita las redes ya están publicados. Solo déjame, busco exactamente cómo es el arroba, porque no tengo claro exactamente Claro, cómo no te es. preocupes, búscalo. Ya, Creo que es importante. O el sea, arroba en Insta es Club Debate UCE. Club Club Debate Debate UCE. UCE Perfecto. en Instagram. Este ¿Cómo van a proyecto ser lo las estoy... sesiones? Las sesiones son, digamos, las sesiones que son sobre torneos son presenciales, y las sesiones que son charlas sobre cómo debatir son virtuales. ¿Sí? Ese es el formato. Chicos que sean de todo Quito, digo, nos encantaría poder extendernos hacia afuera de Quito, y es parte del proyecto. Lo que pasa es que la Asociación Ecuatoriana de Debate nos dio la licitación solo para Quito, ¿no? Entonces, Claro. No, no, sí. claro, entonces a los chicos que sean de Quito, que estén interesados en debatir. El debate a mí personalmente me cambió la vida. Les cuento un poco sobre mi historia con el debate. Yo gané el primer torneo nacional intercolegial de debate que se hizo aquí en Ecuador. ¿De qué colegio eres? Yo estoy en un colegio público, fíjate. Estoy en el Réplica Mejía, que es como el Mejía, pero en réplica. Entonces, Pero, bueno, no te voy a doxear, pero ok, ya. entonces, sí, entonces el debate a mí definitivamente me cambió la vida. Lo gané mientras estaba en el colegio. Eso me abrió la oportunidad a estudiar una beca en el Instituto Cotopaxi, que es uno de los institutos más Sí. caros del país. Un nivel de inglés, o sea, el premio del torneo eran 2 niveles de inglés. Puedes sacar una certificación en inglés. Y me abrió un montón de puertas. Digo, en la pandemia yo debatía como loco. Me encantaba meterme a servidores de Discord y debatir, porque se hacía eso con universidades de Perú, con universidades de Colombia, con universidades de España, de México, y era súper interesante entrar a estos espacios y poder debatir. Yo, finalmente esto se acabó, y cuando yo entré a la Universidad Central del Ecuador, lo primero que hice fue buscar club de debate. No me interesaba el cupo, no me interesaba la malla curricular, me interesaba el club de debate. Y me topé con una dura realidad al ver que no había club de debate. Entonces, pues era o quedarme los brazos cruzados o ponerme yo manos a la obra y conformar el club, y es lo que finalmente terminamos haciendo. Entonces, mañana tenemos una primera reunión. Mañana vamos a lanzar ya oficialmente las redes con los primeros posts. Y nada, los invito también a seguirnos y nada, estar pendiente a cuando abramos las fechas de inscripciones. Entonces, ahí te dejo la primicia, ¿no? Esto todavía no es público, pero el día de mañana va a ser. No lo voy a Entonces, subir mañana, pero esta entrevista, a ver, yo tengo que subir primero una entrevista el día lunes con Mari Suns, ahí tiré spoiler, y de ahí la tuya sería el viernes de la siguiente. O dale, sea, dale. vamos a ponernos fecha, sí, la próxima semana es... además, también quiero aportar con este tema de que yo también considero que la oratoria es uno de los mejores factores que yo pude haber considerado para mi vida, incluso aquí en internet, porque yo no estuve en un club de debate, pero estuve en ONU, estuve en modelos de ONU. Qué chévere, me encantan a mí los modelos de ONU, son Modelo de súper ONU lindos. es fenomenal. O sea, para la gente que no entienda, un modelo de ONU, tú te mandan en representación de un colegio a representar a un país, y el país es seleccionado de manera aleatoria, y en los modelos de ONU se presenta una temática en la que se tiene que discutir. Ya, imagina que yo aprobé una resolución en contra del maltrato de la mujer siendo Yemen. O sea, Nice. yo pasándome la locura absoluta, pero bueno, les va a servir mucho la oratoria. Ujú. Siento que te ayuda a expresar tus ideas de mucha mejor. Realmente siento que puedes conectar con más gente, te ayuda a empatizar con gente que quizá no tenga tu manera de pensar y ponerte a su postura. Es fenomenal. Bueno, Daniel, muchas gracias por la exclusiva. Muchas gracias otra vez por la entrevista. Me encantaría traerte en presencial, porque ya también estoy poniendo el estudio. Estoy grabando en mi casa, pero también ya voy a habilitar el estudio. Ujú. Y, y muchas gracias por traerte, y la cámara es tuya para despedir. No, nada, muchísimas gracias a ti por el espacio, muchísimas gracias a todos quienes se dieron el tiempo de escuchar esto. Digo, creo que ya los posiciona bastante bien respecto a la realidad nacional. En vez de estar, no sé,
2 horas escribiendo en TikTok, al menos de escuchar esto mientras hacen sus cosas, mientras están cumpliendo con otras actividades, creo que ya los pone más al tanto de la realidad nacional y digo, definitivamente es el tipo de jóvenes que necesita nuestro país. Entonces, además de agradecerles por darse el tiempo de escuchar esto, también felicitarles por ser parte de esa población que tanto necesitamos en el país, por ser parte de quien va a ser el cambio del mañana, de quien va a ser la nueva realidad del país. Y digo, creo que una última reflexión que me gustaría dejarles a todos los jóvenes que nos están escuchando y que nada, que somos nosotros quienes están ahí al pie del cañón con las políticas que hace el gobierno, somos a quienes más nos afecta, somos quienes más desempleados estamos. Quiero que nunca se olviden, y es una frase que lleva un poco de vida, que la juventud no es necesariamente un sinónimo de experiencia. Hay jóvenes muy experimentados, muy preparados, muy aptos, incluso mucho más aptos que muchos políticos viejos que han hecho una carrera de vivir del sector público y que definitivamente conquistar estos espacios, poder hablar sobre la realidad nacional, poder trascender esa barrera de las redes sociales y del hiperconsumo que tanto se nos tiene metido y poder pararse un rato a reflexionar sobre dónde estamos, por qué hacemos las cosas que hacemos, es definitivamente el primer paso hacia un mejor país. Entonces, gracias a ustedes por escucharnos y también gracias por construir el país que queremos tener mañana. Él fue Daniel, yo soy Ignacio y esto fue Charla Abierta.